Buenas noches a todos, comunidad. Siempre soñé con una vida tranquila en el campo, pero si hubiera sabido lo que iba a pasar en el rancho Santa Amalia, jamás habría comprado aquella tierra. Era el año 2011 y me sentía la persona más feliz del mundo por estar comenzando una nueva vida. Poco sabía que la felicidad duraría poco. Nunca me consideré una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de apariciones que salían de la boca de los viejos en las ferias de San Pedro, pero siempre pensé que eran solo eso, historias. Hasta aquel año de 2011, cuando Serena y yo decidimos cambiar nuestras vidas y compramos el rancho Santa Amalia. El rancho quedaba a unos 40 minutos del pueblo más cercano, San Nicolás, una villa de casas bajas, calles de tierra y una pequeña iglesia con campanas que todavía se tocaban manualmente. Ahí el tiempo parecía andar más despacio, y era exactamente eso lo que necesitábamos. Paz, tierra para trabajar, una vida más sencilla después de años en la ciudad. Conseguimos el contacto con don Silverio Eugenio por medio de un primo lejano de Serena. El viejo ya pasaba de los 80, un hombre seco como el suelo en verano, con ojos pequeños y duros. Cuando nos recibió en el portal del rancho por primera vez, traía un sombrero de fieltro gris percudido, una camisa de lino gastado y calzaba botas tan antiguas que parecían haber atravesado siglos. Nos trató con cortesía pero sin sonrisas, y durante toda la conversación evitó hablar directamente sobre la historia de la propiedad. Recuerdo que insistió en que firmáramos los papeles antes del atardecer. Me pareció raro en ese momento, pero pensé que era cosa de viejos, superstición tal vez. Nos entregó un manojo de llaves pesadas y solo dijo: «Cuídenla bien, respeten la tierra, y nunca dejen el oratorio sin ofrenda». Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza, pero no les di mucha importancia. Serena y yo, tomados de la mano, cruzamos la puerta de la casa grande con una mezcla de entusiasmo y reverencia. El rancho Santa Amalia era exactamente como imaginábamos: paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, puertas de madera tallada, ventanas pequeñas con cortinas de encaje hechas a mano. Y aquel olor, un olor fuerte a tierra, a madera vieja, a tiempo detenido. En los primeros días nos dedicamos a arreglar la casa. Las tejas necesitaban reparaciones, el pozo necesitaba limpieza y los corrales, refuerzos. Contratamos a Josimar, la gente del pueblo le llamaba Jado, como capataz. Un hombre de pocas palabras, manos callosas y gran fe. Siempre llevaba consigo un rosario de madera que pasaba entre sus dedos incluso mientras trabajaba. «Aquí, todo trabajo tiene que empezar con una oración», dijo el primer día, mientras dibujaba una cruz invisible sobre el portón del corral. Aceptamos sus excentricidades. De cierta forma, era bonito ver a alguien respetar tanto el lugar. Jado conocía el rancho como nadie y era obvio que sentía algún tipo de temor hacia él. Nos advirtió, sin rodeos, que no debíamos tocar el granero viejo que quedaba en el extremo este de la propiedad, ni el pozo de piedra cerca de los campos. «Son lugares», dijo vacilando, «mejor dejarlos en paz». Pensé que era solo miedo tonto. La ciudad nos vuelve demasiado escépticos. Serena, por otro lado, siempre fue más sensible. Ella se encantaba con cada pequeño detalle, con las bugambilias que trepaban por el portal, con los mosaicos rotos de la cocina, con la imagen de San Miguel Arcángel que estaba en un pequeño oratorio justo en la entrada. Cada mañana, ella encendía una vela blanca para San Miguel, como don Silverio había orientado. Era un ritual bonito. Serena decía que el rancho tenía un alma propia y que necesitábamos ganarnos su confianza. Yo me reía de eso, hasta aquella primera semana, hasta que comenzaron los ruidos. Primero fue solo el sonido del viento empujando las ventanas. Después,
golpes suaves en las paredes que podrían ser la madera vieja crujiendo. Hasta que, en 1900, una noche calurosa cuando el cielo parecía derretirse de tanto calor, Serena despertó sacudiéndome. «Fabio, escucha». Fue ahí cuando yo también lo escuché. No era el viento, ni la madera. Era un susurro, débil, arrastrado, como si alguien murmurara del otro lado de la pared. Y lo juro, parecía que llamaba por mi nombre. Aquella noche, después de que los susurros cesaron, nos quedamos en silencio por un largo tiempo, acostados en la cama de madera antigua que crujía con cada movimiento. Serena sostenía mi mano con fuerza. La habitación estaba sofocante, el ventilador girando perezosamente en el techo, esparciendo un calor que parecía pegarse a la piel. Yo intentaba encontrar una explicación lógica. El viento, la casa vieja, tal vez un animal atrapado en las paredes, pero en el fondo algo en mí sabía que era diferente. En los días siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. Durante el día el rancho parecía normal, sol abrasador sobre la tierra seca, olor a cuero y heno, el sonido distante de las campanas de la iglesia de San Nicolás. Jado trabajaba como siempre, silencioso y metódico, pero en la noche el rancho cambiaba. Los susurros volvían, siempre después de la medianoche. Algunas veces venían del pasillo, otras de las paredes de la habitación. Y una vez, lo juro por todo lo más sagrado, escuché pasos lentos en el piso de arriba. El problema era que la casa no tenía segundo piso. Serena estaba visiblemente perturbada. Intentaba mantener la rutina, preparar café de olla por la mañana, barrer el patio con escoba de ramas secas, cuidar del pequeño jardín que ella misma había comenzado al lado del oratorio. Pero yo notaba su mirada, constantemente espiando hacia atrás, como si algo estuviera al acecho. Una tarde, mientras arreglábamos la cocina, Serena encontró algo extraño. Detrás de uno de los armarios empotrados, escondida en una grieta de 1900 la pared, había una pequeña muñeca de trapo, toda negra, sin rostro, cosida a mano, con hilos rojos que parecían representar ojos y boca. Cuando tomó la muñeca, Serena se puso rígida, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Esto no debería estar aquí», murmuró soltando el artefacto en el suelo de tierra apisonada. Aquella noche, el rancho parecía respirar a nuestro alrededor. El viento zumbaba de manera antinatural, golpeando puertas y ventanas. Las velas del oratorio parpadeaban incluso sin corriente de aire. Y el susurro no paraba. Ya no era una sola voz. Eran varias, susurrando palabras que no entendíamos, a veces tan cerca que parecían ser sopladas en nuestro oído. Fue entonces cuando vimos la sombra por primera vez. Estábamos en la sala principal, sentados en el sofá forrado de cuero, intentando ver la televisión vieja que captaba mal la señal de la antena. Por el rabillo del ojo, vi algo oscuro atravesar la puerta que daba a la cocina. Un movimiento rápido, como una sombra sólida. Serena abrió los ojos al mismo tiempo que yo. ¿Viste? Solo pude asentir, sintiendo un frío repentino subir por la espalda, incluso con el calor infernal que hacía. Decidimos cerrar con llave todas las puertas y ventanas. Encendimos velas por toda la casa, como Yado había recomendado en una conversación anterior. Yo, que nunca creí en remedios caseros o rezos para alejar malos espíritus, me encontré murmurando un Padre Nuestro mientras dibujaba cruces con tiza blanca en las puertas, de la manera que mi abuela hacía cuando llovía fuerte. A la mañana siguiente, Yado llegó temprano, trayendo pan dulce y leche fresca de la granja vecina, como hacía a veces. Al vernos, se dio cuenta de inmediato que algo estaba mal. Nuestros ojos hundidos, el rostro pálido, la casa oliendo a cera quemada.
Dejó la canasta en el portal, se quitó el sombrero y dijo, sin que necesitáramos explicar nada: «Pasó algo, ¿verdad?». Intercambiamos una mirada desconfiada. Yo quería negar, pero algo en su tono, en la gravedad de sus palabras, me hizo derrumbarme. Le conté todo: los susurros, las sombras, la muñeca. Yado escuchó en silencio, la mano derecha pasando lentamente por las cuentas de su rosario. «Hay cosas que no deben ser tocadas», respiró profundo. «Tiene un dueño que ustedes no ven». No entendí en ese momento. ¿Cómo así? ¿Tiene dueño? ¿No habíamos comprado la propiedad de forma legítima? Jado dudó por un instante, como si estuviera luchando contra sí mismo. Entonces, bajando la voz hasta casi un susurro, dijo: «Don Silverio nunca vivió aquí solo». Nos quedamos ahí inmóviles, sintiendo el aire pesado a nuestro alrededor. Y supe, con una certeza helada en el pecho, que aquella historia estaba lejos de terminar. Jado pidió que nos sentáramos en el portal, lejos de la casa. Dijo que las paredes tenían oídos, y yo ya no lo dudaba más. Nos sentamos bajo la sombra de la gran bugambilia que serpenteaba por la fachada, con la luz del atardecer tiñendo todo de dorado. Jado cruzó los brazos, mirando al suelo apisonado, como si organizara sus pensamientos antes de hablar. Don Silverio no era solo el dueño de esta tierra, comenzó en un tono bajo. Él era también el guardián de un pacto antiguo. Fruncí el ceño sin entender. Serena apretó mi mano. Hace muchos años, continuó Yaido, cuando la sequía asoló esta región y muchos ranchos quebraron, Don Silverio hizo un acuerdo para salvar Santa Amalia. Fue hasta el Pozo Viejo, no para buscar agua, sino para ofrecer algo a cambio. Levantó los ojos, serios, pesados. Ofreció su alma. Arriesgué. Jado movió la cabeza lentamente. Ofreció más que eso. Ofreció la guardia del rancho. Hizo un juramento ante una entidad antigua, algo que ni siquiera tiene nombre humano. A cambio, las tierras serían fértiles, el ganado prosperaría, y ningún desastre natural tocaría estos lares. Tragué saliva. Recordé el extraño cuidado de Don Silverio con el oratorio, las palabras enigmáticas que dijo en la venta. Pero ahora él se fue, murmuró Serena con la voz entrecortada. Fue obligado a irse, corrigió Yado. Cuando se volvió demasiado viejo para cuidar de la propiedad y cumplir su parte del trato, intentó huir, pero el rancho no suelta a quien atrapa. El viento sopló fuerte en ese momento, sacudiendo las copas secas y levantando polvo del suelo. El olor fuerte a tierra mojada llenó el aire, aunque no hubiera ninguna señal de lluvia en el cielo. «Desde que ustedes llegaron», dijo Yado con la voz pesada, «la entidad despertó. Está confundida, está enojada. La muñeca que encontraron era un sello, una advertencia. Ahora que fue removida, lo que está dormido comienza a moverse». Serena se llevó la mano a la boca, pálida como la cera. Yo, terco como siempre, intenté encontrar alguna lógica en la historia. «Pero nosotros no hicimos ningún pacto, no tenemos nada que ver con esto». Jado respiró profundo, paciente como si hablara con un niño. «La tierra no reconoce escritura de notaría, patrón. Reconoce promesas de sangre». Las palabras de él me golpearon como un puñetazo. De repente, todo el rancho, cada pared agrietada, cada crujido de la madera, cada susurro en la oscuridad, parecía parte de algo vivo y cruel. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», pregunté, mi voz saliendo más alta de lo que quería. Jado miró alrededor, asegurándose de que estábamos solos. «Hay una manera de calmar a la entidad, no de expulsarla, porque eso», dudó, «nadie puede. Pero podemos intentar apaciguarla, como hacía Don Silverio». «¿Cómo?», preguntó Serena con voz temblorosa. «Necesitamos hacer una ofrenda, en el pozo, antes de la próxima luna llena. Si no...». No terminó la frase. No era necesario.
El miedo estaba estampado en su rostro curtido por el sol. Jado nos orientó a reunir 3 cosas: una vela negra, harina de maíz blanco y sangre. Sangre de quien quisiera quedarse en el rancho. No era necesario morir, decía él. Solo una ofrenda simbólica, suficiente para marcar nuestra conexión con la tierra. A esas alturas, mi mente racional ya se había rendido. Solo quería proteger a Serena y salir de aquella situación. Acordamos hacer el ritual la noche siguiente. Pero el rancho tenía otros planes. Esa misma noche, mientras recogíamos los objetos pedidos, algo nos visitó. Estábamos en la sala principal, separando la harina y preparando la vela que Yado había traído, cuando escuchamos las ventanas golpear violentamente. El viento zumbaba como un animal enfurecido. Las puertas temblaban en las bisagras. Y por primera vez vimos a la entidad. No fue una sombra ni un sonido, fue una presencia. Una masa oscura que parecía condensar la propia oscuridad en sí misma, surgiendo cerca de la escalera que llevaba al ático. Un espacio que, hasta entonces, ni siquiera habíamos notado que existía. El aire se volvió helado. Serena cayó de rodillas, sin fuerzas, llorando bajito. Yo, paralizado, solo podía mirar aquella sombra pulsante que parecía observarnos sin ojos. Entonces habló, no con palabras humanas. Era como si las palabras invadieran nuestra mente, una exigencia hecha de odio y desesperación. Cumplan el juramento o vuélvanse parte de él. El rancho entero se estremeció, y supe que, fuera lo que fuese aquello, no nos dejaría salir tan fácilmente. No dormimos aquella noche. Serena temblaba en mis brazos, y yo, más por instinto que por valentía, la envolvía como si pudiera protegerla de algo que ni siquiera entendía. Con el primer rayo de sol, Yado apareció. Traía una expresión dura, la piel marcada por la preocupación. Sin preguntas, sin rodeos, fuimos directo al pozo. El camino hasta allá parecía más largo de lo que recordaba. La hierba seca raspaba nuestras piernas. El calor ya comenzaba, a pesar, pero había algo extraño en el aire. Un olor a hierro, a sangre vieja. El pozo quedaba en un pequeño claro, rodeado por piedras antiguas cubiertas de musgo. Cuando nos acercamos, vi que había símbolos tallados alrededor del borde. Círculos, espirales, figuras que no reconocí. No eran decoración. Aquello era parte del pacto. Jado sacó del bolsillo una navaja vieja y oxidada. Me miró, serio. Solo una gota, para que sepan que aceptas la tierra. Y ella, a ti. Respiré profundo. La hoja cortó la punta de mi dedo, y la sangre escurrió, roja y viva. Dejé que goteara en el balde de harina de maíz blanco que Yado sostenía. Después, él mezcló todo. Encendió la vela negra y murmuró palabras que sonaban como español antiguo, pero mezcladas con otra lengua. Una lengua que daba escalofríos solo de oír. Serena, con los ojos bajos, mantenía las manos unidas en oración silenciosa. Cuando Jado terminó el cántico, derramó la mezcla en el fondo del pozo. La vela fue arrojada luego después, su llama resistiendo al viento hasta desaparecer en la oscuridad. Por un instante, el rancho entero pareció contener la respiración. Y entonces, silencio, ningún grillo, ningún pájaro, ningún sonido de vida. La sensación era que algo invisible nos rodeaba, evaluando, juzgando. Fue cuando el suelo bajo nuestros pies tembló levemente, como si la propia tierra aceptara la ofrenda. Un soplo de aire caliente subió del pozo, cargando aquel olor antiguo, de tierra, de muerte y de aceptación. Jado soltó el aire retenido en los pulmones y murmuró, «Está hecho». Volvimos a casa en silencio. Serena me abrazó como si nunca más quisiera soltarme.
y por algunas noches la paz parecía haber vuelto. No había más susurros, no había sombras. La casa respiraba tranquila bajo el cielo estrellado de San Nicolás. Comenzamos a creer que todo estaría bien, pero fue solo una ilusión. En la madrugada de la tercera noche, desperté con un sonido diferente. Un llanto, bajo, arrastrado, viniendo del patio. Pensé que era Serena, pero ella dormía a mi lado. Me levanté despacio, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Tomé la vieja linterna y salí por la puerta trasera. El patio estaba sumergido en una niebla fina, como si las nubes hubieran bajado hasta el suelo. En medio de ella, al borde del pozo, había una figura. Era don Silverio, o al menos se parecía a él. Reconocí su sombrero de paja, su cuerpo delgado, la camisa de algodón gastada. Pero su rostro... Ah, Dios me perdone, su rostro ya no era humano. Era una máscara retorcida de agonía, los ojos negros como carbón, la boca abierta en un lamento eterno. Extendió la mano hacia mí. «Tú aceptaste», dijo, en una voz que no era voz, sino un sonido húmedo y podrido. Intenté retroceder, pero mis pies estaban atrapados en la tierra. Era como si el rancho me sujetara. Entonces comprendí, yo había hecho el juramento. Mi gota de sangre mezclada con la harina sagrada me ligaba para siempre a aquel suelo maldito. Don Silverio era el antiguo guardián. Ahora era mi turno. De la nada, don Silverio desapareció, como si fuera humo, y su figura desvaneciéndose ante mí fue lo último que vi antes de perder la conciencia. Desperté en el suelo del patio al amanecer, con Serena llamándome desesperada. Intenté contar lo que vi, pero las palabras no salían. Había algo bloqueando mi voz, como si el propio rancho me prohibiera decir la verdad. Pronto, nos enteramos que don Silverio había fallecido la noche anterior de un ataque cardíaco fulminante. No era coincidencia, yo lo sabía. En la semana siguiente, Serena suplicó que nos fuéramos. Preparamos las maletas, intentamos vender el rancho, intentamos simplemente huir, pero nadie quería comprarlo. Y cada vez que intentábamos salir, algo sucedía. El carro se descomponía sin explicación, el camino se volvía una niebla densa, o aparecían heridas en nuestros cuerpos, como si el rancho nos jalara de vuelta. Serena enfermó. Jado, viendo la situación, rezaba por nosotros, pero me dijo con tristeza: «Algunos pactos no tienen fin, patrón, solo herederos». Y así nos quedamos. Hasta hoy estoy aquí, cuidando la tierra, escuchando los susurros por la noche, viendo sombras que caminan entre los cultivos. Serena, ella no resistió. Se fue una mañana fría, llevada por una fiebre que ningún médico pudo explicar. El funeral fue sencillo, y yo apenas podía creer que esto había pasado. Pasé días sin comer, sin beber bien, solo. Con el tiempo, tomé una decisión. Me quedaría. Yo había comprado aquella tierra, pagaría por ella, buscaría una manera de librarme de aquella maldición. Solo Dios sabe por qué tomé esa decisión. A veces, hacemos elecciones que no podemos entender. Cuando pienso en eso me viene a la mente la imagen de Serena. Creo que fue por eso que me quedé. Porque allí, en aquel rancho, viví mis últimos días con ella. Si me fuera, perdería esos recuerdos. Ahora, solo soy yo, y el rancho, y aquello que vive bajo el pozo. Cuando vengas a San Nicolás y oigas hablar del rancho Santa Amalia, recuerda, no es solo tierra lo que se compra, es una vida, un alma, una promesa eterna, y a veces el precio es más alto de lo que puedes pagar. En cuanto a mí ahora, todos estos años después, todavía sueño con Serena. A veces tarda semanas, a veces meses, pero el sueño vuelve. Es lo mismo. Ella aparece en el patio diciéndome que me vaya,
que un día la maldición vendrá por mí también. No sé qué pensar. No sé si es ella misma o alguna entidad oscura tratando de engañarme. Sea como sea, decidí quedarme y enfrentar lo que sea que me arrebató a la única persona que amaba. Buenas noches, comunidad. Me llamo Rafael y lo que voy a contar hoy me sucedió en 2013. Fue una época difícil, una época que me hizo mirarme a mí mismo y mis habilidades como nunca antes lo había hecho. No sé si el don que cargo es una carga o una bendición, lo que sé es que no puedo ignorarlo, pues cuando intenté hacerlo, pagué un precio muy caro. Siempre supe que había algo diferente en mí. Desde pequeño los demás me llamaban raro, extraño. No es como si yo quisiera ser así, pero veía cosas que nadie más veía. Personas que no estaban ahí. Sombras que se movían cuando no había viento. Risas en las noches silenciosas. Y, por más que mis padres intentaran convencerme de lo contrario, yo sabía lo que estaba pasando. Era un don, o tal vez una maldición. Nunca lo supe con certeza. Mi nombre es Rafael Pérez, y soy del pueblo de San Felipe del Monte, un lugar pequeño, perdido entre las montañas de Oaxaca. No hay mucho que decir sobre el lugar. La vida allí es simple. Las casas están hechas de barro y madera y la plaza central es el corazón de todo. Alrededor, el verde de la sierra parece tragarse al poblado y las montañas siempre parecen guardar secretos. Yo nací en una noche de tormenta. Mi madre me contó que el viento estaba tan fuerte que las puertas de madera de la casa crujían como si quisieran soltarse de las bisagras. Ella siempre decía que yo había venido al mundo con una fuerza sobrenatural. Yo no entendía lo que eso significaba, pero con el tiempo entendí que para ella eso era más una maldición que una bendición. Cuando era niño, veía figuras en la casa, figuras que no eran de carne y hueso. Recuerdo a un hombre con una capa negra, de rostro pálido, que aparecía en la cocina. Él se quedaba observando a mi madre preparar la comida, pero cuando yo lo miraba, desaparecía. Mi madre siempre decía que era solo mi imaginación. Esas cosas no existen, Rafael. Tienes que crecer y dejar eso atrás, decía, pero yo no podía dejar de ver. Con el tiempo los demás comenzaron a notarlo. Mis amigos de la escuela, la gente de la plaza. Todos tenían una historia que contar sobre mí. Rafael ve cosas que los demás no ven. Era como si yo fuera el único capaz de ver algo que los otros no querían ver. Cuando uno es niño, eso no es aterrador. Al contrario, hay algo fascinante en ver lo que los demás no ven. Pero conforme fui creciendo, la sensación de incomodidad aumentaba. Mis padres, preocupados, intentaron alejarme de todo eso. Rafael, necesitas vivir como los otros niños. Olvida esas cosas y ve a jugar. Pero yo no podía. Era como si las voces y las sombras estuvieran en mí, como si me estuvieran jalando hacia un lugar que no podía comprender. La iglesia de San Felipe, nuestra iglesia local, era el centro de todo. Todos los años había la fiesta de San Juan, y era la ocasión más esperada de todas. Noches de fogata, bailes, comidas y risas. Mi padre, un hombre trabajador y devoto, siempre se emocionaba con la fiesta. Mi madre, con su fe inquebrantable, decía que era una bendición que todos necesitaban celebrar. Pero para mí, la fiesta era algo diferente. Cuando el fuego de la hoguera comenzaba a arder, las cosas se ponían extrañas. Yo veía algo en las llamas, algo que no era normal. Figuras se formaban en el humo, ojos brillando desde dentro de la madera que se consumía. Ellos me miraban de vuelta, pero en aquella fiesta, algo cambió. Algo despertó dentro de mí. Yo estaba sentado cerca de la hoguera, con la garganta llena de risas y el aire pesado de tequila y carcajadas,
cuando algo sucedió. Las llamas se retorcieron. Las vi bailando, pero no era un baile cualquiera. Ellos, o lo que fuera, comenzaron a formar figuras de personas con rostros deformados, con ojos ardiendo. Miré a las personas a mi alrededor, esperando que alguien más lo viera también, pero todos parecían seguir bailando y celebrando. Fue cuando sentí el peso de una presencia detrás de mí. Fui invadido por una sensación de claustrofobia, como si el aire se hubiera vuelto espeso, más difícil de respirar. Algo me estaba observando. Algo estaba dentro de las llamas. Me levanté rápidamente, el corazón latiendo fuerte en el pecho, y fui hasta mi madre, que estaba conversando con una vecina. Pero antes de que llegara hasta ella, el suelo comenzó a temblar y una extraña sensación de frío me recorrió la espina. «Rafael, ¿qué te pasa?», me preguntó mi madre con una expresión preocupada. No pude responder. Miré hacia la hoguera nuevamente. Los ojos en la llama me estaban mirando fijamente. Ellos sabían que yo los veía. Ellos sabían lo que yo era. Fue en ese momento que todo cambió. A partir de aquella noche los sueños comenzaron. Pesadillas incesantes. El cielo rasgándose. Gritos de dolor. Una tierra en llamas y criaturas con ojos negros observándome. Y lo peor, parecía que cada noche las figuras de las llamas estaban más cerca. Las sombras que antes estaban en el fondo de mi mente, ahora estaban dentro de mi casa, dentro de mí. Los susurros, antes suaves, comenzaron a volverse más altos, más insistentes. Me llamaban, me pedían que fuera hasta la iglesia, que abriera lo que estaba cerrado, que viera lo que los otros no podían ver. No sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, hasta que una noche, durante una conversación con mi padre, él mencionó algo que me hizo sentir un escalofrío en la espina. «Ya verás, Rafael, lo que pasa cuando alguien no sigue el camino. Verás lo que el otro lado es capaz de hacer». Se calló rápidamente, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. ¿Qué sabía mi padre que yo no sabía? ¿Qué temía él que yo viera? No podía ignorar aquello. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo que podría cambiarlo todo. Y yo estaba en el centro de esto. El destino de todo estaba en mis manos. La fiesta de San Juan de aquel año fue diferente a todas las otras que yo había vivido. Podía sentirlo en el aire incluso antes de que el evento comenzara. El pueblo entero estaba de fiesta, pero había algo en la gente, una inquietud, una excitación nerviosa que no podía explicar. Hasta mi padre, normalmente tan tranquilo, estaba extraño. Me miró desde lejos, de una manera que nunca había hecho antes, como si me estuviera observando más de cerca, como si temiera algo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo andaba mal. El fuego de aquella noche parecía diferente. Cuando la hoguera fue encendida en el centro de la plaza, la llama parecía brillar más intensamente, más viva, como si tuviera vida propia. No era solo calor, era un calor sofocante, un calor que se infiltraba en mi ropa, en mi cuerpo, hasta en mis huesos. Y en el fondo de la llama, algo se formaba. Sé lo que vi. Vi figuras humanas, pero no de carne y hueso. Figuras hechas de humo, sombras que se retorcían y se estiraban en las llamas. Sus ojos, brillantes e incandescentes, me miraban directamente, desafiándome. Estaba parado ahí, paralizado, como si mis pies hubieran sido clavados al suelo. El sonido de la música, las risas a mi alrededor, todo parecía haber desaparecido, como si la fiesta continuara, pero yo estuviera en otro lugar. Miré a los demás a mi alrededor, tratando de ver si alguien más estaba viendo lo que yo veía. Pero nadie parecía notar nada. Todos estaban tan absortos en el baile y la celebración, completamente ajenos a cualquier cosa más allá de lo que estaba sucediendo en la hoguera. Me sentía completamente solo,
como si estuviera siendo atraído hacia un abismo del que nadie más podía salvarme. Fue cuando las figuras comenzaron a moverse, acercándose a mí, a través de las llamas. Podía escuchar sus susurros, palabras que no entendía completamente, pero que resonaban en mi mente, como si estuvieran hablando directamente a mi espíritu. Me llamaban por mi nombre. Me pedían que fuera hasta ellas. Me invitaban a atravesar el fuego. Era como si aquellas figuras quisieran que me fuera con ellas. No sé qué habría pasado si hubiera ido, pero algo dentro de mí me dijo que sería un error mortal. El miedo creció dentro de mí, y sin pensar, di un paso atrás, mi cuerpo temblando. De repente la tierra bajo mis pies tembló, como si una onda de energía se hubiera propagado desde la hoguera. La llama se agitó violentamente, y las figuras comenzaron a distorsionarse, tomando formas más grotescas, con ojos más grandes y bocas abiertas en gritos silenciosos. El pánico se extendió por mi cuerpo y sentí que estaba a punto de desmayarme. Fue entonces cuando una mano firme me agarró por el hombro. Miré hacia atrás y vi el rostro de mi padre, pálido, con los ojos desorbitados de miedo. Me arrastró lejos de la hoguera y solo pude escuchar su voz, ronca, desesperada. «Rafael, tenemos que irnos, ahora», pero algo me impidió irme. Algo dentro de mí me dijo que aquello apenas estaba comenzando. La fiesta, los bailes, la música. Todo eso parecía haberse convertido en una fachada para lo que estaba sucediendo de verdad. El fuego era solo el comienzo, y sabía que, si no hacía algo, el mal que estaba comenzando allí no se limitaría a aquella noche. Pero mi padre no me dejó hablar. Me llevó a casa, donde mi madre me abrazó con fuerza. Ella estaba llorando, pero no sabía si era de miedo o de preocupación. Me pidió que durmiera, pero no pude. Sabía que algo se estaba acercando, algo que no podría impedir, pero al mismo tiempo sabía que yo sería el único que podría hacer algo. Durante la noche, la pesadilla comenzó. En mi cama, vi nuevamente lo mismo que las llamas habían mostrado. Una tierra que se rasgaba por la mitad. Gritos, personas corriendo. Las imágenes distorsionadas de figuras sombrías rodeándome. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba solo observando. Estaba dentro de aquello, sintiendo el dolor, el terror, el peso del fin del mundo. Las figuras a mi alrededor me miraban con ojos que no podían ser de humanos, pero con un hambre insaciable. Cuando desperté estaba sudado, con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Pero lo que más me asustaba era la certeza de que la pesadilla no era solo un sueño. Era un mensaje. Las visiones no pararon. Por la mañana, al caminar por el pueblo, vi las sombras extenderse por todas partes, como si la tierra estuviera comenzando a ceder. Cada paso que daba era acompañado por una sensación de incomodidad creciente, como si estuviera siendo observado. Lo que más me aterrorizaba era el silencio que estaba apoderándose del lugar. Ya no había risas en la plaza, ya no había conversaciones en los mercados. Todo estaba quieto, como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Y yo sabía que esto tenía que ver conmigo, con lo que yo veía, con lo que las figuras estaban tratando de mostrarme. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. No sabía a quién recurrir, pero una cosa sí sabía. Si iba a enfrentar lo que venía, tendría que entender lo que me estaba pasando, entender por qué veía estas cosas. No sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y que, al buscarla, estaba caminando directamente hacia el centro de la verdad sombría. Yo sabía que algo andaba mal, pero la verdadera extensión de lo que estaba ocurriendo solo se me reveló cuando decidí buscar ayuda. No era una decisión que tomé a la ligera, pero ya no podía seguir ignorando las visiones, las pesadillas,
la sensación de que el tiempo se estaba agotando. El pueblo estaba silenciado por una sombra invisible, y yo sentía que esa sombra me observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. El poblado de San Felipe del Monte, a pesar de ser pequeño, tenía una figura que todos respetaban: Don Ezequiel, el curandero. Don Ezequiel no era como los demás. No seguía la medicina tradicional, sino los antiguos rituales y conocimientos que sus antepasados habían dejado. Decían que tenía el poder de ver lo que los ojos humanos no podían, que tenía un conocimiento profundo de los espíritus y de las fuerzas más allá de este mundo. Había una leyenda sobre él que siempre me daba escalofríos. Se decía que don Ezequiel era capaz de ver no solo a los espíritus que poblaban este mundo, sino también a aquellos que aguardaban el paso al más allá. Decían que era más viejo de lo que aparentaba y que había hecho un pacto con una fuerza sobrenatural para mantener su poder y juventud. Yo sabía que era temido y respetado, pero no tenía elección. Necesitaba respuestas y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Encontré a don Ezequiel en su casa, una construcción simple en el límite de la aldea. La casa era oscura, casi claustrofóbica, con paredes cubiertas por símbolos antiguos y hierbas secas colgadas del techo. El olor a plantas medicinales e inciensos era fuerte en el aire, y el ambiente parecía envolver al visitante en un manto de misterio. Don Ezequiel estaba sentado en una silla de madera, su figura encorvada, pero sus ojos, a pesar de la edad avanzada, estaban aún vivos e intensos. Cuando entré, me miró con un semblante grave, pero sin sorpresa. «Ya esperaba tu llegada, Rafael», dijo, su voz baja, pero con un peso que parecía atravesar mi cuerpo. «No puedes seguir ignorando lo que ves. Lo que cargas es más que una maldición. Es un don, pero un don que lleva su propia carga». Lo miré sin saber qué decir. Ya sabía que él sabía algo sobre lo que estaba pasando, pero escuchar aquellas palabras viniendo de él hizo que mi estómago se revolviera. «¿Qué está pasando, don Ezequiel?», pregunté, mi voz temblando, pero tratando de ocultar el miedo. «Veo cosas. ¿Qué son aquellas figuras? ¿Qué son las visiones que tengo? ¿Por qué me están atormentando?». Se levantó lentamente, su cuerpo parecía pesar cada vez más, como si la vida se estuviera agotando de él. Caminó hasta una mesa en la esquina de la sala, donde había una vela encendida, y con un gesto suave, apagó la llama. La oscuridad tomó la sala, pero yo no sentía miedo. Sentía que con él finalmente encontraría respuestas. «Estás viendo lo que está más allá de lo que los ojos pueden comprender. El fuego que viste en la fiesta de San Juan no era solo una llama, era una puerta. Y las figuras que viste eran los mensajeros de algo muy antiguo y muy poderoso. Quieren algo de ti, Rafael, algo que no puedes imaginar». Lo miré, tratando de entender sus palabras, pero él continuó, como si sus palabras estuvieran imbuidas de un conocimiento que yo aún no era capaz de comprender. «Las visiones que tienes son fragmentos del Apocalipsis, la llegada de algo que está más allá de este mundo. Pero lo que no sabes es que esos espíritus que ves no son solo almas perdidas. Son emisarios del mal y están tratando de apoderarse de ti, Rafael. Quieren usarte. Tu don, tu capacidad de ver lo que otros no ven, es la llave que necesitan para abrir un portal hacia el otro lado. Y si ese portal se abre, lo que vendrá a través de él no será algo que el pueblo o cualquier ser humano pueda controlar». El miedo creció dentro de mí, pero al mismo tiempo una sensación de claridad. Sabía que don Ezequiel no estaba mintiendo. Hablaba de algo que estaba más allá de mi comprensión, pero él sabía exactamente lo que yo estaba viviendo. Parecía cargar un peso inmenso, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté con un hilo de esperanza en la voz. «¿Cómo puedo controlar esto?
¿Cómo puedo detener lo que está pasando? Don Ezequiel me miró fijamente por un largo momento. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de mí, algo que yo no podía ver. Lo que tienes, Rafael, no puede ser controlado de la manera que piensas. Pero puedo enseñarte a lidiar con esto. Te mostraré el camino. Pero prepárate. No hay vuelta atrás. Una vez que aceptes lo que está dentro de ti, serás parte de este mundo y de aquel otro. Tendrás poder, pero también cargarás con la responsabilidad. Y el precio será alto. No sabía qué significaba exactamente, pero sabía que no tenía elección. Los espíritus no iban a dejar de perseguirme, las visiones no se irían. Necesitaba aprender a controlar lo que estaba en mí antes de que fuera demasiado tarde. Acepto, dije sin dudar. Estoy listo. Don Ezequiel asintió y me condujo hasta el centro de la sala, donde había una mesa con símbolos que yo reconocía de mis visiones. Me pidió que me sentara y con una calma aterradora comenzó a recitar palabras en una lengua que yo no entendía. Las palabras flotaban en el aire como si tuvieran vida propia y la sala parecía encogerse a nuestro alrededor. Sentía la presencia de algo muy antiguo y muy poderoso, algo que me estaba observando, esperando. Con cada palabra de don Ezequiel, el peso en el aire aumentaba y sentía mi visión nublándose. Las figuras de mis visiones comenzaron a materializarse nuevamente, pero esta vez ya no estaban distantes. Estaban justo frente a mí, sus rostros grotescos y bocas abiertas, sus ojos vacíos y profundos, como si estuvieran esperando algo. Sabía que aquel era el momento de elegir. Había comenzado el viaje para comprender lo que estaba más allá de los límites de la visión humana, pero sabía que no podría dar marcha atrás. A partir de ahí, no seríamos los mismos, ni yo, ni el pueblo. Sabía que, después de aquel ritual con don Ezequiel, nada sería como antes. Cuando los últimos ecos de las palabras recitadas por el curandero desaparecieron en el aire pesado de la sala, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como si una puerta se hubiera abierto, no en el mundo a mi alrededor, sino dentro de mí. El poder que temía ahora formaba parte de quién era yo. El curandero me miró con ojos que parecían cargar un gran peso, y sus palabras llegaron como una advertencia, grave e inmutable. Ahora cargas no solo con el don de ver, sino con el poder de interactuar con esos espíritus. Te buscarán, Rafael, intentarán controlarte. Pero, si te mantienes firme, si aprendes a escuchar, en lugar de ser consumido por lo que ellos quieren de ti, serás capaz de hacer más que verlos. Podrás moldearlos. Te convertirás en un curandero, como yo, pero con cada acto, el precio será mayor. Necesitarás renunciar a tu humanidad para convertirte en quien estás destinado a ser. Aquellas palabras pesaron sobre mí, pero, de algún modo, sentía una claridad que nunca había experimentado antes. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que el destino me había elegido. El miedo aún estaba ahí, pero ya no me paralizaba. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. En los días que siguieron, mi entrenamiento con don Ezequiel se intensificó. Me enseñó a trabajar con las energías espirituales, a usar las hierbas y las prácticas antiguas que pasaban de generación en generación. Aprendí a convocar y a expulsar espíritus, a escuchar las voces que antes me atormentaban, a interpretar los mensajes que llevaban. Pero, más importante, aprendí que si quería controlar mi visión y el poder que ahora poseía, necesitaría hacer un sacrificio. Recuerdo claramente una noche, cuando la niebla cubría las calles de San Felipe del 1950 Monte, y yo estaba en casa practicando los rituales que don Ezequiel me había enseñado.
Con cada invocación, con cada movimiento, sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Ya no podría ser el mismo Rafael. Era más que eso. Era ahora el intermediario entre este mundo y el más allá. Aquella noche, mientras realizaba un ritual para alejar a un espíritu particularmente agresivo que rondaba el poblado, sentí una presencia extraña, algo que no debería estar allí. La visión que se abrió ante mí no era un alma perdida, ni una entidad del mal, sino una criatura de sombras, con ojos que brillaban con una luz de fuego. Me observaba, pero a diferencia de los otros espíritus que había enfrentado, no parecía ser hostil. Era como si estuviera esperando que yo la reconociera, como si fuera una prueba, algo para desafiarme. Entré en un trance profundo y la sala a mi alrededor se distorsionó. Las sombras comenzaron a bailar en las paredes como si estuvieran vivas y aquella criatura sombría comenzó a materializarse ante mí. Sabía, en ese momento, que era una manifestación del propio apocalipsis que mis visiones habían mostrado. Pero, en lugar de intentar expulsarla, como haría con cualquier otro espíritu, sentí una fuerza mayor dentro de mí. Una fuerza que venía del poder que ahora controlaba. En vez de luchar contra aquello que me estaba desafiando, me conecté con la criatura, tratando de entender lo que quería. Me di cuenta de que no era una amenaza, sino un emisario de algo mayor, algo que estaba más allá de la comprensión humana. «Has sido elegido, Rafael», dijo la criatura, su voz resonando en mi mente. «El apocalipsis no es un fin, sino un nuevo comienzo. Tú, como curandero, tienes el poder de moldear este nuevo mundo. Lo que decidas marcará toda la diferencia». La criatura desapareció, pero sus palabras se quedaron conmigo. Sabía, en ese momento, que mi misión apenas comenzaba. Ya no era el hombre que temía a las sombras. Era el hombre que ahora comandaba las sombras. El curandero, como don Ezequiel había dicho, con el poder de curar, pero también con el poder de destruir. En los días siguientes, el pueblo de San Felipe del Monte comenzó a cambiar. Las personas que antes me miraban con miedo y desconfianza, ahora comenzaron a buscarme. Sabían, de algún modo, que yo tenía el poder de ayudar. Curé enfermedades que los médicos no podían entender y alejé espíritus que estaban atormentando a familias. Pero con cada acto de curación, algo dentro de mí se consumía un poco más. Comenzaba a darme cuenta de que el poder tenía un precio. Lo que daba a la gente lo sacaba de mí mismo. Don Ezequiel me buscó en una tarde nublada, como siempre lo hacía, silencioso y observador. No dijo nada, pero sus ojos estaban cargados de preocupación. «Estás empezando a entender, ¿verdad?», dijo finalmente. «El poder que ahora llevas es una bendición, pero también una maldición. Recuerda siempre que debes mantener el equilibrio, Rafael. Si pierdes el control, si dejas que el poder se apodere de ti, será más de lo que puedes soportar. Serás consumido por él, y al final, en lo que te convertirás será algo que nadie más podrá controlar». Lo miré, sabiendo que sus palabras eran más que una advertencia, eran una lección. Ahora llevaba el mismo poder que él poseía, y como él, tendría que aprender a equilibrar mi humanidad con el poder espiritual que dominaba. En los años que siguieron, San Felipe del Monte nunca volvió a ser el mismo. El pueblo se convirtió en un lugar de leyendas, donde aquellos que buscaban sabiduría o curación venían a mí. Me convertí en el curandero de San Felipe, pero también en el guardián entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Y sabía que el apocalipsis no era el fin, era solo el comienzo de un nuevo ciclo, donde aquellos que, como yo, poseían el don de ver, serían los líderes de un mundo que estaba transformándose.
El precio de mi don era alto, pero había aceptado mi destino. Yo era Rafael, el curandero, y el poder de los espíritus ahora formaba parte de mí para siempre. Hoy soy un respetado curandero, alguien a quien la gente busca cuando está perdida, cuando el dolor es insoportable y el miedo los paraliza. Uso los rituales antiguos de purificación, las oraciones olvidadas, aquellas que atravesaron generaciones y fueron guardadas como un secreto que ahora es mío. Los espíritus, antes figuras aterradoras, se volvieron parte de mi día a día. Los veo como veo a cualquier persona viva, tan reales y presentes como yo. Cada alma perdida que me encuentra es una historia, una ayuda que puedo ofrecer. Sin embargo, hay algo que ha cambiado dentro de mí con el tiempo. Algo con lo que no sé cómo lidiar y que me ha estado acechando cada noche. En los últimos meses, comencé a soñar con algo mucho más sombrío, mucho más antiguo. No son los espíritus comunes que conozco, ni los muertos que buscan ayuda, sino una presencia, algo inmenso y terrible, que me observa con ojos como llamas. Siento que me está vigilando, esperando, y que hay algo en ella que ni siquiera yo, con todo mi poder, sería capaz de enfrentar. Estos sueños se han vuelto cada vez más reales, como si estuviera siendo llamado por algo que no comprendo. Y no sé lo que esto significa para mi destino. Sé que algo está a punto de suceder, pero todavía no puedo entender qué. La verdad es que empiezo a preguntarme, ¿hasta dónde puedo llegar con estos poderes? ¿Y qué quiere esta entidad de mí? El futuro me está acechando, y no sé si estoy listo para lo que está por venir. Buenas noches, comunidad. Saben, nunca me gustó mucho la vida en el campo, pero en 2016, cuando mi padre necesitó mi ayuda en el rancho donde pasé mi infancia, no dudé. Él ya estaba envejeciendo, con la salud débil, y aunque yo prefería la vida en la ciudad, él era mi padre y venía primero. A pesar de eso, no sabía qué esperar cuando decidí volver al rancho. La ciudad, con sus sonidos, sus luces y el movimiento constante, parecía tan distante ahora. Yo, José Luis, siempre preferí la vida moderna, el ritmo acelerado y la agitación de la gran ciudad. Pero aquí estaba, en medio del campo, volviendo al rancho de mi padre, don Lucas Vidal Antonio, conocido simplemente como don Luca, quien debido a su salud debilitada ya no podía cuidar de la propiedad. Fui llamado para ayudar, pero la verdad es que nunca me sentí a gusto en este lugar. Era difícil tragar el hecho de que estaba, de alguna manera, atrapado en este terreno desolado, con el viento aullando constantemente a mi alrededor. La llegada fue silenciosa, excepto por el sonido del viento cortante que parecía no dar descanso. El rancho estaba más vacío de lo que recordaba. La casa, que aún conservaba algunos recuerdos de mi infancia, estaba polvorienta y descuidada, como si el tiempo se hubiera detenido allí, esperando pacientemente que algo sucediera. Las paredes de adobe, con su pintura ya descolorida por el aire, sol implacable, eran testigos de una época que parecía muy distante. Mi padre estaba débil, sus ojos vidriosos y un semblante de cansancio profundo. Me recibió con una sonrisa tímida, tratando de ocultar cuánto lo había debilitado la enfermedad. El viejo estaba claramente atado a aquel lugar. Incluso con la salud deteriorada, no quería salir de allí. El rancho, para él, era más que un pedazo de tierra. Era su vida, su historia y el único hogar que conocía. Yo no podía entender el apego que tenía por aquel lugar tan aislado, donde el viento nunca parecía dejar de soplar. En las primeras noches, la sensación de soledad y silencio me molestaba. La ciudad nunca paraba, pero aquí todo parecía estancarse. Al principio traté de ignorarlo, mantener la mente ocupada con las tareas diarias del campo.
cuidar de los animales, revisar los cultivos e intentar restaurar algunas áreas de la casa. Pero algo comenzaba a molestarme. El viento, que nunca cesaba, parecía llevar un lamento, una presencia que no podía definir. Era como si el aire fuera demasiado denso, pesado con algo inexplicable. Una noche, mientras salía a fumar afuera, miré hacia el campo que se extendía frente a mí. Estaba completamente oscuro, excepto por las débiles luces de la casa. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura negra, distante pero inmensa, posada en un árbol viejo que se erguía en el límite del terreno. Un cuervo. O, al menos, algo que se parecía a un cuervo, pero mucho más grande que cualquier criatura que hubiera visto antes. Sus plumas brillaban bajo la débil luz de la luna, y sus ojos, de un rojo profundo, parecían observarme. La sensación de pavor que me invadió en ese momento fue instantánea. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, hasta que la figura desapareció tan rápidamente como apareció. Pensé que era solo una ilusión, tal vez un reflejo de mi propia paranoia. Pero esa noche, el cuervo volvió. Ya no estaba en el árbol, sino en otro lugar, frente a la casa, como si me vigilara. Cada noche aparecía nuevamente, siempre en las sombras, siempre silencioso, pero siempre allí, mirando. No le conté nada a mi padre. Él parecía estar perdido en sus propios pensamientos, y yo no quería preocuparlo más. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de que algo estaba muy mal en el rancho. Cada día ocurrían más cosas extrañas. Herramientas desaparecían, sin explicación, el sonido de los animales que se volvían más inquietos, los ecos del viento pareciendo más fuertes y más perturbadores. Y siempre, cuando llegaba la noche, el cuervo estaba allí. Era como si me estuviera esperando, o tal vez observándome. Todavía trataba de negarlo, aún intentaba racionalizar. Pero algo me decía que aquel lugar, y quizás hasta yo mismo, estaba al borde de algo mucho más siniestro de lo que podría imaginar. Los días pasaron lentamente. Intentaba mantenerme ocupado con las tareas diarias del rancho, pero siempre había algo extraño sucediendo. El viento parecía siempre más fuerte, más agudo, como si estuviera tratando de comunicarme algo. Y el cuervo se volvía cada vez más una presencia constante en mi vida. Ya no podía ignorarlo. Todas las noches estaba allí, observándome, quieto como una sombra, con sus penetrantes ojos rojos. Me obsesioné con la idea de que estaba tratando de decirme algo que todavía no podía entender. Don Luca, mi padre, no hablaba mucho sobre el pasado del rancho. Nunca le gustó recordar la época en que era más joven y aún estaba en la cima de su fuerza. Siempre hablaba de forma vaga, como si prefiriera olvidar todo lo que había sucedido allí. Cuando finalmente decidí preguntarle sobre el cuervo, me miró de una manera extraña, como si estuviera esperando que no hiciera la pregunta. Suspiró, mirando por la ventana, donde el viento parecía aullar más fuerte esa noche. «Ese cuervo», dijo con voz grave y cansada, «no es solo un animal. Es un mensajero, José. Viene con la muerte. Cada vez que aparece algo malo está por suceder». Me quedé en silencio, observando a mi padre, esperando que dijera más, pero no dijo nada. El miedo era evidente en sus ojos y me di cuenta de que, por más que quisiera saber más, él no quería contarme lo que realmente había ocurrido allí años atrás. Era como si el simple acto de recordar el pasado fuera algo que lo desgastara, aún más, lo debilitara. Esa noche, el cuervo apareció nuevamente, solo que, esta vez, había algo diferente. Estaba más cerca, mucho más cerca. Estaba posado en el alero de la casa, observándome por la ventana. Sus ojos rojos brillaban, pero había algo más allí. Algo que me dejaba con la sensación de que no era solo un animal, sino una criatura que sabía más sobre mí
de lo que me gustaría. Sentí una presencia helada invadir la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El viento, que antes parecía ser solo un ruido constante, ahora parecía murmurar palabras incomprensibles, palabras que resonaban en mi mente, como si la propia casa estuviera hablándome. Desperté en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El cuervo estaba allí, pero no solo él. Vi, por un breve instante, figuras sombrías moviéndose a mi alrededor. Eran como sombras, pero parecían tener forma humana. Intenté levantarme, pero el miedo me paralizó. No podía mover un músculo, como si alguna fuerza invisible me sujetara a la cama. Los murmullos aumentaron y me di cuenta de que lo que estaba sucediendo allí era mucho más que simple coincidencia. El rancho estaba maldito, y yo, por alguna razón, estaba atrapado allí, como una pieza de un rompecabezas que todavía no podía entender. Al día siguiente, el cuervo no apareció. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparado para enfrentar. Decidí finalmente preguntarle a don Luca qué sabía sobre la maldición del rancho. Dudó por un largo momento antes de responder, como si estuviera decidiendo si debía o no contarme la verdad. Este rancho, comenzó, no es solo un pedazo de tierra, fue construido sobre algo muy antiguo. Los antiguos habitantes de la región hablaban de un espíritu, un ser sombrío que habita las tierras aquí. Decían que venía con el viento y que se alimentaba del alma de quienes vivían aquí. Algunos decían que el cuervo era un emisario de la muerte, una forma que ese espíritu usaba para acercarse a los vivos. Me miró con una intensidad que nunca había visto antes. Debí haber salido de aquí hace mucho tiempo, pero este lugar tiene un poder extraño. No deja que la gente se vaya. Lo intenté, pero el viento me trajo de vuelta. Siempre me trajo. Las palabras de mi padre me golpearon con fuerza, pero no sabía qué hacer con esa información. La idea de que el rancho estaba maldito, que el cuervo era solo el mensajero de algo mucho más sombrío, me aterrorizaba. Quería huir. Quería volver a la ciudad, al lugar donde podía sentir que estaba seguro. Pero cuando intenté salir, una sensación de parálisis se apoderó de mí, como si algo invisible me estuviera sujetando allí, impidiéndome dar el siguiente paso. Y fue cuando me di cuenta de que la figura oscura, el cuervo, estaba nuevamente frente a mí, más cerca que nunca. Me observaba de cerca, con aquellos ojos rojos que parecían perforar mi alma. Y entonces entendí. El cuervo no era solo un mensajero de la muerte. Estaba allí para mostrarme lo que vendría a continuación. Y fuera lo que fuese, no tenía a dónde huir. A la mañana siguiente, el rancho estaba quieto. El viento, que siempre estaba allí, parecía haber disminuido, como si estuviera esperando algo. Me sentí extrañamente aislado, más que nunca. Don Luca pasó el día callado, pero con una expresión preocupada. Algo en su postura me dijo que sabía más de lo que estaba revelando, pero no tenía fuerzas para presionarlo. Necesitaba actuar, tomar alguna actitud, pero ¿qué debía hacer? La sensación de estar atrapado, rodeado por algo que no comprendía, se intensificaba con cada hora que pasaba. Aquella noche fue la más extraña de todas. Cuando el sol se puso y las sombras comenzaron a alargarse, una sensación de tensión se extendió por la casa. Las viejas paredes de adobe, que antes eran solo testigos de una vida tranquila en el campo, parecían ahora guardar secretos sombríos. Estaba sentado a la mesa, tratando de cenar, cuando de repente la puerta de la casa golpeó, como si algo hubiera sido lanzado contra ella. Mi corazón se aceleró. La casa estaba quieta, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba al acecho, observando cada uno de mis movimientos. Fui hasta la puerta y al abrirla, vi al cuervo nuevamente, posado en el árbol viejo cerca de la entrada, como si me estuviera esperando. Sus ojos rojos brillaban como faros en la oscuridad,
fijos en mí. Entonces, algo inesperado sucedió. Una brisa helada atravesó la casa, seguida de una onda de energía pesada, como si la propia tierra se estuviera moviendo. Sentí un escalofrío tan fuerte que mis piernas temblaron. Antes de que pudiera reaccionar, el cuervo se levantó del árbol, volando en mi dirección. Cerré la puerta con prisa, pero dentro de mí sabía que no podría evitar lo que estaba por venir. Dentro de unos segundos, escuché un sonido profundo, casi como un rugido, viniendo de la dirección del campo. Era un sonido que nunca había escuchado antes, como si la propia tierra estuviera llorando. Era como si la muerte estuviera en movimiento, viniendo a buscarme. A la mañana siguiente el rancho parecía aún más desolado. Don Luca estaba inconsciente, acostado en la cama, con la piel pálida y fría. Sabía que algo estaba muy mal. Intenté despertarlo, pero no reaccionaba. El pavor que sentí en ese momento me paralizó. Era como si la presencia del cuervo y la maldición del rancho finalmente hubieran llegado también para él. Fui hasta el campo, desesperado, tratando de encontrar alguna explicación. Pero, al llegar allí, lo que encontré fue aún más aterrador. El cuervo estaba nuevamente frente a mí, más cerca que nunca. Pero no estaba solo. Había una figura, una sombra, una presencia que parecía más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Se movía lentamente, como una ola oscura, cubriendo todo a su alrededor. El cuervo voló hasta ella y se posó, haciendo un sonido bajo, como si la estuviera saludando. Ya no pude soportarlo más. Corrí de vuelta a la casa, sin parar, sin mirar atrás, el pánico consumiendo cada parte de mí. Cerré todas las ventanas y puertas, tratando de bloquear la sensación de que la muerte ya había invadido aquel lugar. Ya no sabía qué hacer. Sentía que estaba perdiendo el control de todo, como si la propia realidad se estuviera distorsionando a mi alrededor. Mientras estaba dentro de la casa, una sensación de desesperación se apoderó de mí. Sabía que el rancho estaba siendo tragado por algo sombrío, algo que no podía combatir solo. El cuervo, la sombra, todo aquello estaba sucediendo por una razón, y yo era solo una pieza en algo mucho más grande y más antiguo de lo que cualquiera podría imaginar. Decidí buscar la verdad. Necesitaba entender lo que estaba pasando, lo que don Luca sabía y por qué el rancho estaba siendo atormentado de esa manera. Pero cuando volví a la habitación de mi padre, una visión aún más aterradora me esperaba. La cama estaba vacía. Don Luca había desaparecido. Todo lo que quedaba eran las sábanas arrugadas y una sensación de vacío, de que algo había sido arrancado de aquel lugar. Sabía que no se había ido por voluntad propia. Algo se lo había llevado, algo que no podía entender. El cuervo estaba allí fuera, ahora más cerca, observándome con sus penetrantes ojos rojos. Sabía, en el fondo, que ya no había a dónde correr. Lo que fuera que estuviera pasando en el rancho apenas estaba comenzando. Y yo, ahora, era el siguiente objetivo. Estaba en estado de shock, las palabras de don Luca resonando en mi mente, como una advertencia que no supe interpretar hasta ese momento. El rancho, el viento aullando incesantemente, y el cuervo con sus ojos rojos, todo parecía formar parte de una pesadilla de la que no podía despertar. La casa estaba vacía, excepto por mí y por la presencia inmutable de aquella sombra que sentía a mi alrededor. El aire estaba denso, pesado, como si estuviera a punto de desplomarse sobre mí. El viento no paraba. Era como si el propio campo, las tierras alrededor, estuvieran de luto. Sabía que para escapar de la maldición tendría que enfrentar lo que estaba allí, frente a mí. Pero, ¿cómo enfrentar algo que parecía más antiguo que el propio rancho? Algo que se escondía en las sombras, esperando para tragar todo lo que estuviera a su vista. Aquella noche el viento estaba especialmente fuerte. Sabía que no podía esperar más.
La sensación de que la muerte estaba a punto de llegar me consumía. Cuando miré hacia el campo por la ventana, vi al cuervo una vez más, pero no estaba solo. La sombra que lo acompañaba había crecido, convirtiéndose en una figura visible, negra como la noche, sin forma definida, pero inmensa, como un ser que era una extensión del propio mal. El cuervo parecía hablar con esa sombra, o al menos parecía actuar como si fuera su emisario, su mensajero. Era como si tuvieran algún tipo de acuerdo, algo que no podía entender. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender lo que había pasado allí, lo que el cuervo quería, lo que don Lucas sabía y no me contó. En mi mente, las palabras de «Mi padre regresaron. Viene con la muerte. Cada vez que aparece, algo malo está por suceder». Era claro que tenía que enfrentar aquello de frente. La mañana llegó con una leve brisa, pero sabía que no sería una mañana común. Decidí ir hasta la vieja capilla que quedaba en la parte trasera del rancho. Ya había oído hablar de ella desde que llegué, pero nunca había tenido el valor de explorarla. Era un lugar que parecía olvidado por todos, pero al mismo tiempo cargaba una energía extraña, como si guardara algún secreto. Sabía que, si iba a encontrar alguna respuesta, sería allí. Al entrar en la capilla, las viejas tablas de madera crujían bajo mis pies, y el polvo parecía haber impregnado el aire. En el altar había un libro antiguo, cubierto por una capa espesa de polvo, con símbolos extraños en la portada. El libro parecía estar esperándome, como si yo fuera el único que pudiera descifrar lo que estaba guardado allí. Al principio, dudé, pero entonces las palabras de don Lucas regresaron a mi mente. Los antiguos habitantes hablaban de un espíritu, un ser sombrío que habita las tierras aquí. Tomé el libro en mis manos y, al abrir sus páginas, encontré escritos en una lengua que no reconocía, pero que, de algún modo, parecía familiar. Había oraciones, rituales y dibujos que representaban figuras sombrías, seres con grandes alas y ojos rojos. El cuervo, ese mismo cuervo, estaba retratado en varias de esas ilustraciones como un símbolo de algún tipo de conexión entre los mundos, el nuestro y el más allá. Fue entonces cuando me di cuenta. El cuervo no era solo un mensajero, era la llave. El espíritu que atormentaba aquel rancho, aquel campo, no estaba buscando solo la muerte de quien viviera allí. Quería algo más. Quería poseer el rancho, dominar ese pedazo de tierra, con todos sus antiguos habitantes, sus almas atrapadas a la espera de la próxima víctima. Y, por lo que parecía, yo era el siguiente. En el fondo del libro, encontré un hechizo, un tipo de encantamiento que, si se realizaba correctamente, podría alejar al espíritu del cuervo y destruir su presencia en aquella tierra. Pero era peligroso. Las palabras de poder eran arcanas, complejas, y quien intentara realizarlas correría el riesgo de ser consumido por el propio mal que buscaba destruir. No tenía elección. El cuervo estaba más cerca que nunca, y la presencia del espíritu se estaba volviendo imposible de ignorar. Sabía que esta sería mi última oportunidad. Con voz temblorosa, comencé a recitar las palabras del hechizo, sintiendo una presión creciente sobre mi pecho, como si la propia tierra estuviera tratando de asfixiarme. El viento aumentaba y el cuervo voló hasta la ventana de la capilla, observándome con sus ojos rojos, más intensos que nunca. Era como si supiera lo que estaba tratando de hacer, como si intentara impedirme continuar. Sabía que no podía parar, ya no había tiempo. El aire se volvió denso y sentí un calor extraño, como si estuviera siendo jalado hacia algo más allá de lo que la vista alcanzaba. Las sombras alrededor de la capilla comenzaron a moverse y una risa baja, como un susurro, resonó por el ambiente. La sombra de la muerte se acercaba.
Y entonces todo se detuvo. El viento cesó. El cuervo voló lejos hacia el horizonte. La sombra desapareció. Había roto el ciclo. El hechizo funcionó, pero a un precio alto. Cuando la calma volvió, Don Luca apareció en la puerta de la capilla, con un semblante diferente, como si hubiera sido liberado de algún peso invisible. Me miró, y no fue necesario decir nada más. Sabía que aquel mal había sido alejado, pero no sin dejar marcas. El rancho estaba por fin libre, al menos por ahora. Pero en mi corazón sabía que algo aún estaba por venir. El cuervo, el espíritu, eran solo una parte de algo mayor, algo que aún no comprendíamos completamente. Pero por ahora, el viento había cesado, y con él, la maldición parecía haber sido rota. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro de mí, una duda persistía. ¿Qué más estaba escondido en las tierras del rancho? ¿Qué o quién estaría esperando para resurgir? Solo el tiempo lo dirá, porque siempre que el día de los muertos se acerca, veo al cuervo. Sé, al mirar en sus ojos, que es el mismo cuervo y que no es un simple pájaro, es un mensajero del otro mundo. Nadie más lo ve, solamente yo. Un día, apareció en el centro de la plaza de un pueblo cercano y comenté sobre él con las personas con quienes cerraba una venta de frutas, pero me miraron como si estuviera loco. ¿Cuervo? ¿Qué cuervo? Desde aquel día comencé a observar. Cuando aparece, es solamente para mí. No siento que alguien vaya a morir ni que una gran tragedia vaya a ocurrir. Lo que siento es peor. Siento que ese cuervo maldito está ligado a mi destino, de una manera que me hace estremecer. No lo alejé con magia, aquel hechizo antiguo que leí. Hoy lo sé, no fue el motivo que hizo que todo se detuviera. Fue porque él, el cuervo, quiso. Al verme haciendo aquel ritual, sus ojos prestaron atención en mí. Ahora, siento cada vez más que no es el rancho, ni la tierra, ni mi padre, que aún sigue vivo y firme. Soy yo a quien él quiere.